Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Hoy te vamos a hablar, como parte de la historia oculta de la humanidad, de un personaje, un alquimista, que se llamó Giordano Bruno. Uno de los hombres, parte de estos hombres y mujeres importantes de la historia, que marcó la historia de Occidente, la cultura occidental, de un modo poco conocido hoy por el gran público, pero sí por los estudiosos. Giordano Bruno tuvo una influencia en Occidente que marcó el desarrollo de las ciencias, marcó el desarrollo de la filosofía y marcó también el modo en que iban a rebelarse aquellos que se iban a oponer contra la opresión que ha durado ya miles de años. Así que es una persona muy importante, y para todo aquel amante del oculto, amante de la filosofía, amante de lo que está más allá de las apariencias, conocer parte de la vida de Giordano Bruno es inspirador. Y de conocer también otra versión de la historia que muchas veces no nos han contado, no nos hemos enterado, porque Giordano Bruno no fue un personaje muy popular después. Se encargaron de que no sea popular, como vamos a ir viendo a lo largo de este video, donde vamos a introducir algunas de las ideas que él enseñara y un poco acerca de su vida. Todo esto queda para extenderlo muchísimo más. Hoy vamos a hacer una presentación de este gran alquimista. Vamos a explicar también un poco qué era la alquimia. Y además, particularmente, hemos tenido lo que Jung llama un sincronismo antes de hacer este programa, que no podemos dejar de mencionarlo porque está íntimamente relacionado con Giordano Bruno, y todavía, como es algo muy fresco que sucedió hace poco, nos queda a ambos dos que participamos de este sincronismo investigar su significado, porque como dice el gran psiquiatra, el gran sabio que fuera Carl Gustav Jung, el sincronismo es un principio acausal donde se produce algo sin una relación de causa y efecto, lo que nosotros llamamos casualidad, y que algo fundamental, una vez que uno está atento y ve el sincronismo y no lo cataloga de casualidad, es ver su significado. ¿Contamos el sincronismo? Bueno, buscando la información para hacer este video sobre la vida de Giordano Bruno, nos encontramos en internet con dos posibles fechas para su nacimiento. Yo ya tenía una fecha de nacimiento correcta de él, me había olvidado por completo de la fecha de nacimiento, la verdad. Entonces quería constatar. Hemos estudiado en la escuela nuestra, en la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, muchas veces acerca de la vida de Giordano Bruno, de la mano de nuestro director, el filósofo León Azulay, que fue quien introdujera este conocimiento acerca de su vida aquí en nuestra escuela. Inclusive también hemos pasado muchas veces en el cine club que tenemos en nuestra escuela, que lo damos casi todos los viernes, pasamos la película italiana sobre la vida de Giordano Bruno, que te la recomendamos, que es excelente, bastante fiel a su vida, una película italiana extraordinaria. Mírenla porque es muy buena si querés saber más acerca de Giordano Bruno. Hay muchísimos datos de la época, de cómo era la forma de vida, cómo eran las creencias, muy bien actuada por actores italianos, muy bien escrito el guión. Y nos encontramos con que hacemos este video en el día de la fecha de su nacimiento. En este momento, en la República Argentina, en Buenos Aires, son las 12:05 de la medianoche del día 30 de marzo. Y lo podés confirmar esto, la fecha de su nacimiento es del 30 de marzo. Así que es un evento donde nosotros inconscientemente nos sintonizamos con una energía de esta fecha y de este personaje extraordinario que fuera Giordano Bruno, muy, muy importante para nosotros. Así que bueno, nada es casualidad, tiene sentido que hagamos este video hoy, doble sentido, frente a las dudas que podíamos nosotros tener de si esto iba a interesar o no al público, un tema que tantos nos interesaba y nos apasionaba a nosotros por todas las enseñanzas que él dejó y lo importante de su influencia en la historia. Así que bueno, contamos un poco esto del sincronismo, ¿no, Lu? Sí. Bien.
Entonces, para empezar a contarte sobre su vida, él nació el 30 de marzo de 1548. Hoy se cumplen entonces 470 años. Haciendo la cuenta de su nacimiento. Él nació en Nápoles, en la zona de Nápoles de la actual Italia. Y bueno, tuvo una vida muy, muy controversial. Fue acusado de hereje, perseguido por algunas ideas que comentó un poquito cuáles eran las ideas que él planteaba. Vamos a explicar esto de lo que eran los herejes. Vamos a ir explicando algunos temas para ubicarnos en la época, cómo era. Bueno, algunos habrán escuchado esto, la herejía. Tengan en cuenta que hubo en Occidente un oscurantismo que duró aproximadamente 1700 años, porque dura hasta hoy, en realidad, y continúa. En este oscurantismo estuvo prohibido el conocimiento de diferentes formas. Aquellos que ostentan el poder, es necesario, los que tengan el poder en cualquier momento histórico, manejar los conocimientos que la gente, a los cuales la gente acceda. Durante la época de Giordano Bruno, que fue la época del 1500, pleno renacimiento, tengan en cuenta que estamos hablando del 1500, pleno renacimiento, había un estallido y una revolución en cuanto a todo. ¿Por qué? Porque en 1492 se empieza a conocer, empiezan los primeros viajes públicos, digamos, a América, que fue con el supuesto, entre comillas, descubrimiento de América de parte de Colón. Que luego vamos a hacer un video acerca de que Colón vino a América, y investigaciones hay que dicen que vino con los mapas. Pero bueno, lo oficial es que cambia el panorama, empieza a cambiar el panorama, porque empiezan a venir navegantes, Américas, más viajes empieza a haber. Con el supuesto descubrimiento de América empieza a cambiar bastante la cultura, se empieza a desarrollar muchísimo la mentalidad, porque empieza a desarrollarse el comercio, porque desde América se sacaban las materias primas para llevarse a Europa. ¿Qué interesó esto de América? Interesó que había bienes. Entonces venían a América una especie de piratas conquistadores y se llevaban los bienes a Europa. Y con eso también conocimientos, cultura y demás. En esa época, alrededor de 1500, aparece un personaje, un astrólogo y astrónomo que era Nicolás Copérnico, que ya dice que la Tierra gira alrededor del Sol, la idea heliocéntrica. Lo importante de esto es que esto coincide con el viaje a América, porque ya en ese momento se comprueba que la Tierra es redonda, porque la teoría antes del 1500, de 1492, lo que se sostenía era que si vos viajabas hacia el lado del Atlántico, caías al precipicio, caías al abismo. Bueno, viajaron y no sucedió eso. Y ahí se comprueba la esfericidad de la Tierra, porque antes se consideraba que era plana. Hoy algunos vuelven a querer difundir que la Tierra es plana. Bueno, no importa ese tema ahora, ¿no? Cuestión es que ahí se descubre la esfericidad de la Tierra, pero Nicolás Copérnico publica su obra y queda ahí, es perseguido por esta obra y queda entre los libros prohibidos, la teoría de Copérnico. Giordano Bruno aparece a mitad de siglo y acá vamos a ir viendo particularmente, estamos hablando que nace en 1548, sucedieron eventos importantes ya en ese siglo, que fue el renacimiento en todas las áreas del saber. ¿Qué fue el renacimiento? Un renacer de la cultura griega. Claro. Renacer, vuelve a aparecer la cultura griega que había estado prohibida durante siglos. Distintos rebeldes empiezan a luchar para hacer llegar esos conocimientos revelados por la gran ignorancia en la que se encontraba Europa. Claro, por ejemplo, los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera, que no era plana. Esto está en Aristarco, para los que quieran investigar. Nosotros damos el conocimiento para que ustedes lo sigan investigando. No somos dogmáticos, no decimos que tenemos la verdad. Tienen que investigar si ustedes quieren verificar si esto es cierto. Y la mejor forma de investigación es libros, comentaristas puede ser, pero busquen los libros y las obras originales, que ahí está la mejor fuente. Bueno, sigamos un poquito con la historia de él, pero queremos introducir esto. A todo aquel que se oponía al poder imperante de ese momento se lo llamaba un hereje. Al que quisiera dar un conocimiento que estaba prohibido se lo llamaba hereje, se lo sometía a un juicio, obviamente ya con un final determinado, como ya declarado culpable,
y se lo quemaba en la hoguera. Se lo torturaba y se lo quemaba en la hoguera. Fueron miles las muertes de la quema en la hoguera. Una de ellas anterior, siglos antes, fue la famosa Juana de Arco. Sigamos un poquito con la historia. Bien, bueno, él a los 17 años ingresó a la orden dominicana, donde estudió allí parte de la filosofía de Aristóteles y también la teología de Santo Tomás de Aquino. O sea que los conocimientos para quienes buscaban estudiar y adentrarse en el estudio de la filosofía y de las ciencias eran dentro de las órdenes monásticas en aquel entonces. Bueno, sí, ¿por qué iban a las órdenes monásticas? No había universidades. Bueno, había pocas universidades. O recién empezaban. Recién empezaban, claro. ¿No es cierto? Estábamos viendo. Pero ¿por qué iban a las órdenes monásticas? Aquellos intelectuales o personas que le interesaban el conocimiento, ahí había escasos conocimientos, pero había algunos, porque los únicos que tenían acceso a saber leer y escribir, ¿quiénes eran? El clero. El clero. Claro. Estaba prohibida, totalmente prohibido para la población saber leer y escribir. ¿Por qué? Bueno, si mantenés en la ignorancia a una población, la dominás. Hoy tenemos la ignorancia de los medios masivos de comunicación. En esa época era la ignorancia de no saber leer y escribir. Pero en las órdenes religiosas sí conservaban algo de eso porque se estudiaba el latín y se estudiaban algunas obras de algunos filósofos bastante distorsionados. Tengan en cuenta que la teología en ese momento se basaba en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino tuvo 2 periodos, después vamos a hablar probablemente un poco de Santo Tomás. Tuvo un periodo, Santo Tomás, donde fue más, digamos, oficial, y un periodo no oficial, donde aparece el Santo Tomás alquimista, ya influenciado por quien fuera maestro de él, que era Alberto Magno, otro teólogo que también era alquimista, químico y demás. Y también se estudiaban las obras de Aristóteles, pero muy prohibidamente, y lo de Aristóteles se estudiaba poco, porque Aristóteles tuvo un montón de producción de enseñanzas, se estudiaba una parte, la parte que encajaba con la idea de Dios que se quería difundir, o sea, un solo Dios, creador. Entonces se había forzado la filosofía aristotélica para que se acomode a esta teología, que no era lo que había dicho Aristóteles, pero se forzó para que se acomode a eso. Bueno, Giordano Bruno había estudiado todo esto y había visto todas las contradicciones. Era genial, era un genio ya de jovencito. Ya empezó a ver que había muchas ideas que no estaban bien y que faltaban y que eran incompletas, y él empezó a investigar. Sí, por ejemplo, en su biografía se relata que una de las primeras cosas dentro del primer año de sus estudios que él rechazó, claro, fue el tener que adorar imágenes de los santos o adorar el crucifijo, ya que esto también tenía que ver con otro proceso que se estaba dando en paralelo, que era la Reforma Protestante, donde se eliminaba el culto a las imágenes porque era algo que había quedado muy mecanizado, ¿no? Que ya no servía en la forma de transmitir la religión. Bueno, podemos explicar bien eso. Bueno, cuando buscas información de Giordano Bruno, encontrás la información oficial, ¿no? Porque es un personaje que es conflictivo para el sistema. Todavía hoy, probablemente, darlo a conocer bien de quién fue, porque se anticipó. Era muy adelantado a su época. Y adelantado hasta a esta época, ¿no? También, sí. Todavía era muy adelantado, una especie de Nikola Tesla de esa época, ¿no? En relación a esto, él ahí planteaba, según lo que vas encontrando en internet o en algunos libros y comentaristas, que había rechazado las imágenes, que es lo que vos mencionabas recién. Pero si investigás más, ¿qué pasaba en ese momento en cuanto al rechazo de las imágenes y por qué rechazo de las imágenes? Vos algo explicaste recién. Vamos a profundizar un poquito en este dato. En 1517 aparece la Reforma Protestante, que se cumplieron 500 años el año pasado, pero poco se explica bien qué fue la Reforma Protestante. No interesa que se sepa mucho. Martín Lutero, un gran sabio también, que fue el que dio origen a la Reforma Protestante, en 1517, una de sus protestas, digamos, protestantes, de rebeliones, fue contra el adorar las imágenes, ¿sí?, sin que haya además conocimientos. Es como hoy. Hoy estamos en una época parecida.
Hoy estamos en un nuevo renacimiento y hoy estamos en una época de adorar imágenes. Las imágenes de la televisión, claro, del internet, de YouTube, nos tienen hipnotizados. En esa época, los medios de propaganda era a través de las pinturas que se hacían del cielo y del infierno, lo cual la gente se volvía muy supersticiosa y creía y vivía con terror de que el cielo y el infierno era como se pintaba, no había televisión 3D en dimensión, bidimensional, tridimensional. Entonces la forma de lavarle el cerebro a la gente era por medio de las imágenes. Las imágenes eran muy sugestivas, pintaban imágenes de terror, del demonio si te portabas más quemándote en el infierno. Entonces la gente no tenía ningún conocimiento, era muy ignorante, piensan que no sabía leer y escribir. Y Lutero en 1517 traduce las primeras Biblias, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo traduce al lenguaje local, porque antes estaba en latín, entonces nadie podía leerlo. Lo traduce y ahí aparece la separación, ese es el cisma protestante, empieza a dar esos conocimientos. Y Giordano Bruno, ya a mitad de siglo, ya se entera de todo esto. Esto ya era conocido en toda Europa. Y también Calvino había empezado la Reforma, un francés que se había ido a Suiza y que había seguido también las ideas de Lutero. Así que todos los que empezaban a estudiar algo o investigar se enteraban de esto y adherían a algunas ideas que eran importantes para ese momento. El hecho de educar a la gente. Ese es Calvino, ¿no? Ahí tenemos una imagen de Calvino que luego se va a encontrar. Pero vamos a sacarla para no distraer, ¿no? En este momento. Pues no vamos a hablar ahora de Calvino, ¿no? Entonces, sigamos un poquito. Bueno, a los 10 años de ingresado en el seminario, es ordenado sacerdote. Y siempre tuvo bastantes enfrentamientos, o sea, ya dentro de su primer año ya había sido acusado, se había iniciado un proceso por la acusación de herejía. Entonces a sus 28 años decide huir a Roma, abandonar el monasterio donde estaba. Bueno, las presiones propias de que era un disidente hacen que se tenga que ir. No podía sostener ahí. Le quisieron someter a un juicio por herejía. No tuvieron las pruebas suficientes todavía, pero él ya venía que esto se iba a complicar muchísimo y se fue. Y siguió otro destino. Salió de la orden de los dominicos, fue semi-expulsado, digamos, y se fue. Sí, primero huye a Roma, pero ahí también estaba la sede de la Inquisición, ¿no? Por lo cual empieza a viajar por toda Europa. Bueno, los viajes en ese momento, para una persona culta, para un investigador, para un filósofo, era una forma de buscar conocimiento. Estudio, claro. Eran viajes de estudio, digamos, donde empezó a conectarse con otras personalidades importantes y disidentes que vienen a ser los que hacen la reforma del Renacimiento, porque el Renacimiento, empezando con Lutero, Nicolás Copérnico, el viaje a América, es un periodo nuevo en la historia de Occidente. Entonces viaja a varios lugares, entra en contacto con Calvino, ¿no? En Suiza, en Ginebra. En Suiza, en Ginebra, toma parte de sus ideas también, influencia, o sea, Giordano Bruno a donde iba influenciaba, enseñaba en las universidades y producía revolución. O sea, las universidades en ese momento eran muy pocas, había 100 personas, lo que era universidad en ese momento eran cenáculos muy exclusivo de gente realmente apasionante del conocimiento y había muchos disidentes en estos lugares. Claro, no existían las profesiones como hoy lo conocemos. Recién habían empezado a aparecer tal cual, recién empezaban con los burgos. Tengan en cuenta que la burguesía se empezaba a desarrollar dos siglos antes recién. Quiero decir, no ibas a la universidad para convertirte en un profesional, ibas para aprender conocimientos. Tal cual. Con otro interés. Tal cual, en general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Eran cenáculos y empieza a influenciar sobre estos, ¿no? Y sigue viajando. Y uno de los lugares importantes donde él fue, entre otros, fue Inglaterra. Y en Inglaterra se encontró con la corte de la reina, ¿cómo se llamaba? Isabel. Isabel de Inglaterra, que fue la que desarrolló el Imperio Británico extraordinariamente, ¿no? Con un grupo de filósofos. Era una reina, creo que lo comentamos en otro video, cuando hablamos del... Bueno, no me acuerdo ahora, perdón. En otro de nuestros videos algo mencionamos acerca de la historia de ella. Tenía un grupo de escritores
y de alquimistas que la rodeaban. Era aficionada a la astrología, esta reina Isabel, entonces protegía a los astrólogos y alquimistas. En su corte estaban Francis Bacon, uno de los padres de la filosofía, el que escribió, era uno de sus ministros, que escribió el segundo organum de la física, el Novum Organum, importantísimo. Estaba un personaje muy importante, un alquimista llamado John Dee. Todos ellos se relacionaron con Giordano Bruno y se influenciaron mutuamente. Esto fue un evento histórico muy importante. John Dee, este astrólogo y alquimista, también era ministro de la reina Isabel, y junto con un grupo de grandes pensadores escribieron las famosas obras que hoy se le atribuyen al dramaturgo Shakespeare. Juntos escribieron todas esas obras. Bueno, Giordano Bruno fue parte de ese movimiento cultural y él siguió camino. Su trabajo era traer las nuevas ideas. Escribía libros, daba conferencias de los nuevos conocimientos que ya había anticipado Copérnico acerca de la Tierra girando alrededor del Sol, el heliocentrismo, pero también acerca de una nueva teología, que esto era conflictivo, o sea, una nueva fe, más... Ahora vamos a seguir con eso. Sí, algunas de las ideas que él proponía en sus conferencias y en sus escritos, que escribió muchos libros, pocos se alcanzaron a publicar hoy, muchos se perdieron, muchos se ocultaron también, pero él hablaba, por ejemplo, acerca de una de sus ideas, la pluralidad de los mundos, y que había otros sistemas solares como el nuestro. O sea, la idea de Copérnico, que revolucionó la época porque de creerse o de difundirse de que el centro del sistema era la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, como se creía en la Edad Media, Copérnico fue el primero que dijo en público que el Sol era el centro, pero planteaba como el centro universal. Y Giordano Bruno fue por más, hablando de que el Sol era el centro de nuestro sistema, pero que había otros sistemas, otros mundos como el nuestro. Incluso hablaba de que había otros planetas con seres inteligentes, con otras formas de vida, como en nuestro planeta también. Cosa que era muy revolucionaria para la época, que sin embargo hoy en día... No hace mucho, por ejemplo el año pasado, en el 2017, alrededor del mes de febrero, creo que fue, se descubrió un sistema solar muy parecido al nuestro, cosa que 400 años atrás ya había dicho Giordano Bruno y que había sido una gran revolución esa idea. O sea que las probabilidades que en este momento haya otros dos como nosotros dos llamándose igual, en otro sistema solar son grandes. O sea, en otro sistema solar hay otros dos hablando igual que nosotros. Esta es la idea implícita de Giordano Bruno, aunque parezca de ciencia ficción. Y haciendo mención a nosotros acá en este mismo momento. Esto es gigantesco. Y esto es lo que quería transmitir Giordano Bruno. Limitar todo. Aquí... es una a la Tierra, y encima de Europa solamente, una Tierra cuadrada y plana, porque en 1548, a pesar de que Nicolás Copérnico había ya dicho el tema del heliocentrismo, seguía el poder luchando contra eso, tapándolo, ¿no? Y manteniendo a la gente en la ignorancia. O sea, nunca una idea apenas se plantea es aceptada por todos. ¿No es cierto? Así que él empezó a combatir eso. Toda su vida combatió por educar, sacar de la ignorancia al ser humano, y además era profundamente cristiano. Vamos a explicar eso porque lo acusan de fomentar el panteísmo. Sí, pero el panteísmo, ¿cuál es la idea? Que todo es sagrado. La idea de Giordano Bruno quería demostrar eso, que Dios no estaba sentado en una nube y que no existía el cielo y el infierno. Que era todo el universo. Lo superior, la creación era todo lo universal, por igual. Exactamente, que Dios no era una persona. Sino que todo era Dios. Una idea extraordinaria, y nunca Giordano Bruno, por eso decimos era profundamente cristiano. Te recomendamos otro video que hicimos sobre la historia de Jesús. Hicimos un par de videos como arquetipo. Él hablaba de Jesús no como Dios. No como Dios, y esto era un sacrilegio terrible, sino como un gran maestro espiritual. Gran con mayúsculas, ¿no? No un maestro, nada más. Un gran guía de la humanidad, como lo fuera Buda,
como lo fuera Mahoma. Y además sostenía la idea de Platón de la reencarnación, Sí. donde en ese momento la idea era una sola vida y el cielo y el infierno. O sea, ideas que eran completamente en contra de la teología o de los conocimientos que se le enseñaba a los sacerdotes. Entonces el miedo que había era que Giordano Bruno influencie sobre otros y se derribaba todo el sistema de poder, basado en el temor, en el miedo. Así que esto fue algo muy importante. Su panteísmo no era contrario al principio de Cristo, ¿no? Y él mismo lo decía, que lo que él reflexionaba y explicaba, él decía que no iba en contra de las escrituras, sino de cómo se habían interpretado después. Exactamente, interpretado y distorsionado. Sí. Hoy ya conocemos los evangelios apócrifos, hemos hablado también de esto en otros videos. Y todo esto le valía la categoría de lo que en aquel entonces se conocía como brujería. Exactamente. Entonces esta idea de la herejía venía asociado a una especie de magia negra, lo llamaban, ¿no? Brujerías y demás, pero era formas de describirlo en esa época. Así es. Cuestión que vuelve a Venecia, perdón, que era un ducado, era una de las ciudades de los burgos importantes en ese momento, Venecia, Nápoles, Milán. Un mecenas lo financia para poder vivir ahí un tiempo y lo persiguen. Lo persiguen y lo acusan de herejía, sí, lo entregan a la Inquisición y ahí empieza un juicio que dura 8 años. Un juicio falso, completamente, ya declarado culpable de entrada, donde se lo cataloga de profano, de hereje, etcétera, y dura 8 años su juicio, hasta el 1600, donde finalmente lo queman en la hoguera. Y Giordano Bruno, bueno, para los relatos de la época que hay acerca de la Inquisición, dicen que tenía un comportamiento realmente extrañísimo frente a las torturas, sí, porque era un estoico, en este sentido, que resistía extraordinariamente el dolor, y bueno, cuentan que muere sin emitir ninguna expresión de dolor, ¿no es cierto? Algo realmente notable, y aquí entra en juego la alquimia y todo el trabajo de transformación interior que él hizo también, podemos nosotros suponer que era una persona ya con capacidades especiales. Hoy lo que nosotros llamaríamos un gran yogi, para tomar un lenguaje actual. Un gran pensador que tenía realmente capacidades especiales notables, además de su extraordinaria mentalidad. Hoy la alquimia, todos están hablando del alquimista y demás, le debemos gran parte de eso, si no mayoritariamente, al gran aporte que hiciera Jung, al rescatar la alquimia de la superstición, porque los químicos dicen que la alquimia es algo inferior a la química, pero son los alquimistas los que crearon los elementos que luego se usaran en la química. La alquimia combina filosofía, metafísica, astrología y química, combina ambos dos. Entonces, en esa visión la alquimia era superior. Pero bueno, eso queda para que ustedes lo investiguen, vean, en los escritos de Jung hay muchísimo sobre la alquimia. Y bueno, te queremos comentar para ir cerrando algunos de los libros si te interesa investigar más acerca de esto. Y también quería comentar una frase que quedó en la historia, que él responde al momento de su condena, donde le dice a sus jueces: ¿tembláis acaso más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? Eso dijo en el momento en el que se lo condenó a morir quemado en la hoguera, ¿no? ¿Podemos poner una imagen de Giordano Bruno? Bueno, acá tenemos una imagen que ha quedado, vamos a ponerla acá, y podemos ir leyendo algunos de sus libros con la imagen de él de fondo, mientras la pone el director. Veamos algunas de sus obras. La más conocida que se editó es Sobre el infinito universo y los mundos. Otras obras de él fueron La cena de las cenizas, Expulsión de la bestia triunfante, La sombra de las ideas, De la causa, principio y uno, Mundo, magia y memoria, y otro, Ópera mnemotécnica, porque él enseñaba algo que llamaba el arte de la memoria. ¿Qué era psicología? Que era psicología. En definitiva. Autoconocimiento socrático. El uso de la mente, correcto, un uso mejor de la mente, de las capacidades. El conocimiento profundo y el uso de la mente. Eso es lo que él practicaba y enseñaba, que es nuestra materia en la Escuela de Psicología y Filosofía Strand, fundamentalmente con la línea de los conocimientos que impartiera este gran pensador, sabio, psicólogo,
filósofo, nos atrevemos a decir también, que fuera Carl Gustav Jung. Bueno, te trajimos hoy estos conocimientos acerca de Giordano Bruno. Sí, muy interesante su vida y les recomendamos, como habíamos dicho, que vean la película porque es muy buena, refleja muy bien su historia y también empezar a entrar en aprender estos conocimientos, en buscar más información, nos abre a descubrir que hay mucho que nos han ocultado de la historia. Muchísimo, muchísimo. Y lo que se ocultó de la historia es importante descubrirlo porque hay muchas mentiras. Y solamente nosotros podemos avanzar en nuestro desarrollo interior y en mejorar nuestra calidad de vida cuando vamos descubriendo las mentiras y vamos descubriendo lo que queda tras las mentiras, que es lo verdadero. Porque si no, todo es una ilusión. Sí. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Como siempre, los invitamos a que se contacten con nosotros si les interesa saber más de estos temas. Damos cursos, charlas, talleres en nuestro centro en Buenos Aires sobre estos temas dentro del marco de la psicología de Carl Jung. Y también, si les gustó el video, pueden compartirlo, dándole like y enviándoselos a otras personas que crean que les puede interesar. Suscribiéndose al canal, como siempre, haciendo clic en la campanita van a recibir las notificaciones de todos los futuros videos que estemos transmitiendo y subiendo a nuestro canal. Así que los esperamos en el próximo video. Chao. Chao.